Y siguiendo la línea que tiene el programa hoy, hablando de monstruos, hablando de crónica negra en general, vamos a hablar también de algo que se desconoce en su mayor totalidad o en profundidad. En el año 2006 se presenta al público la película El perfume. Básicamente la trama trata sobre una especie de asesino que con el aroma de sus víctimas hace pues precisamente eso, ¿no? Fragancias y perfumes. Lo que la gente no sabe es que esto no es del todo falso, no es del todo mentira, no es del todo ficción, sino que hubo realmente un perfumista, no fue un asesino, pero algo tenía que ver con los cadáveres y lo que más llama la atención es que era español. Hoy hemos querido invitar a nuestro amigo y compañero Fermín Mayorga precisamente para que nos hable de eso, ¿no? Para que nos profundice en quién era este perfumista de Logroño. ¿Cómo te encuentras, Fermín? Muy bien, estupendamente. Pues eso, siempre a caballo con mis investigaciones en el Archivo Histórico Nacional para sacar precisamente este tipo de historias que están perfectamente documentadas dentro del mundo de la Inquisición, ya que la que actuaba contra este tipo de personajes era la Inquisición, porque ellas creían que eran alquimistas, y la alquimia estaba perseguida como tal por aquello de que ellos pues formulaban, ¿no?, determinados métodos, fórmulas para crear perfúmenes, y en este caso este hombre llamado Jorge Grau, allá por 1740, pues se va a dedicar a esta realidad, pero para ello, lógicamente, es consciente de que el perfume lo tiene que hacer con animales, es decir, él tiene que buscar castores. Incluso tiene contactos con gente de América que le traen algún tipo de material del cachalote que también se utiliza para estos fines, para el tema de la perfumería. Pero sobre todo lo que más valoraba él eran las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas del ser humano, de las personas, ¿no? Es decir, los sobacos, las ingles, todo ese tipo de zonas que siempre han sido las más deseadas por los perfumistas y por la gente que se dedican a hacer ese tipo de elementos. Y para ello, claro, él no podía dedicarse al asesinato de personas para poder hacerse, ¿no?, con esas partes. Entonces él merodea por un cementerio, el cementerio central de Logroño, y lo que va a conseguir es visualizar dentro del cementerio pues a determinadas personas de la época, pobres, gente vagabunda que dormita y que vive dentro del cementerio. Entonces, previo pago, a una de estas personas le va a decir en un momento determinado que aquellos cadáveres que lleven, 2 días, 1 día, 3 días, que los saque de la fosa y les corte esas zonas que él pide, esas zonas sudoríparas, la parte de las ingles, la parte de los sobacos, para que con ello, pueda desarrollar esa fórmula de perfume que él quiere. Y a partir de ahí, este vagabundo, que también va a entrar al juego, que va a recibir una cantidad de dinero por parte de este hombre, se va a dedicar a esos menesteres, va a ser un auténtico ladrón de cadáveres, va a saltar las tumbas, va a sacar los cuerpos, se va a hacer con esas partes, y a partir de ahí, no son 2, ni 3, ni 4, sino bastante las veces que el hombre acude, ¿no?, a por estos elementos. Y ahí me ves a este Jorge Grau haciendo precisamente esas fórmulas con todo este tipo de elementos, como el castor o los propios restos humanos. Para ello, recordemos que hoy en día se venden en muchísimos lugares. Yo las he visto personalmente, muchos perfúmenes para la atracción sexual tanto del hombre como de la mujer, que lleva feromonas, las feromonas humanas, no sabemos si son feromonas realmente creadas químicamente o quién sabe, ¿no? Ahí llegó la interrogación, pero hay perfumes que se venden en muchas perfumerías que llevan feromonas, tanto masculinas como feromonas femeninas. Y eso equivale a que algo humano hay por medio para tener esa potencia, esa atracción sexual hacia los dos elementos, varón o hembra. Y en este caso, cuando va a ser detectado, porque va a haber una denuncia de alguien que ya va a vigilar, ya se está viendo en el cementerio que con mucha asiduidad está viendo asaltos a estas tumbas que estaban en la tierra, no había nichos, ni mucho menos, sino eran en tierra, pero veían que la tierra siempre estaba fresca, ¿no?, en algunos lugares, y llevaba que estaba recién enterrado el hombre, y se veía como movida, y la gente sospechaba de que algo raro estaba ocurriendo. Ponen vigilancia y van a detener a este vagabundo,
que al final, bueno, pues va a decir la verdad, lógicamente, lo van a llevar inicialmente a lo que es la justicia civil, pero cuando se demuestra que lo que hay por medio es la alquimia, es bueno, pues este megunje, ¿no? Esta conjunción de determinados elementos para crear otro, en este caso un perfume, bueno, pues van a detener a Jorge Grau, y a partir de ahí, bueno, pues la Inquisición es la que se va a encargar de este alquimista. Y en este caso, bueno, pues bajo tortura, como se hacían con todos los personajes, él va a contar todos esos detalles que hemos explicado, y bueno, pues en el documento se especifica todo el tema de los castores, del cachalote, y algunos otros elementos más que inclusive venían también de África, y que él tenía sus contactos para ello, siempre de animales, porque parece ser que incluso las glándulas sudoríparas, ¿no?, también de estos animales, pues servían para estos menesteres, amén de todo lo que tiene que ver con el mundo de las plantas, de las flores, de los pétalos, la cocción de los mismos, etcétera. Bueno, ¿y qué ocurre con este Jorge en el momento en que la Inquisición lo atrapa? Tortura, auto de fe, como ya muchos de los oyentes sabrán que no hemos explicado aquí, un señor que va a ser ensanbenitado como perfumista, como alquimista, y como tal va a subir al cadalso con su San Benito correspondiente, y al final, bueno, pues la Inquisición, como ve que ha habido una profanación de tumbas, ha habido una profanación de cuerpos, de personas, de cadáveres, es poco menos que atentar contra un sacramento, aunque no hay un sacramento después de la muerte, el sacramento es la unción de enfermo, ¿no? Pero en este caso lo ve también como algo hereje, algo herético, tiene que ver con lo diabólico, con lo satánico, y como tal, bueno, pues se le ejecuta, y en este caso, bueno, pues se le condena precisamente a morir en la hoguera, y bueno, pues ahí vemos ardiendo, crepitando en un auto de fe que se celebra 2 años después de la detención, en el 742, donde Jorge Grau pues muere precisamente abrazado, ¿no?, completamente abrazado por las llamas del Tribunal de la Inquisición de Logroño. Pero fíjate que no es el único caso que tenemos, hay otros casos muy muy parecidos a este, aunque quizás mucho más tétricos, no diría yo. De hecho, si alguna vez venís a Madrid y asistís a alguna de las rutas, ¿no?, que se dan por el Madrid misterioso, hay una historia, una leyenda que precisamente se cuenta, ¿no?, en esas rutas, y que sucede precisamente en la Plaza del Conde de Miranda. La Plaza del Conde de Miranda es una placita que está muy cerca de la Plaza Mayor, y ahí precisamente en esta plaza también la Inquisición tuvo que intervenir, pero en este caso contra una mujer, contra Teresa Cepeda, que se dedicaba a la venta de Biblias. Pero claro, vender Biblias para la Inquisición no era algo negativo, era todo lo contrario, era algo positivo, ya que se estaba intentando con ellas evangelizar a la población, que la gente aprendiese. Pero el tema estaba en que precisamente un médico que compra una de estas Biblias se da cuenta que el forro que realmente tienen estos libros no es un forro común, no es un forro a la orden del día, ¿no?, en el momento en que esto sucede realmente, estamos hablando del siglo XVIII. Bueno, pues se descubre que el forro que esta mujer, que Teresa, está poniendo a las Biblias es piel de niño muerto. Bueno, pues al igual que este perfumista, esta mujer que forraba las Biblias precisamente con la piel de niños recién muertos, a los que, bueno, no recién muertos, en este caso a veces iban a los osarios donde los niños eran lanzados, y bueno, pues ahí a veces la piel iba pegada al esqueleto, a los huesos, y cogía esa piel, y esa piel le servía para forrar estas Biblias. Lógicamente detrás no estaba solamente Teresa, sino que había también algunas personas que estaban precisamente consiguiendo pues una suculenta venta de dinero a través de este tipo de historias, pero lo cierto es que literalmente no te dicen precisamente en estos documentos que la Villa de Madrid en el siglo XVIII, a caballo entre la ignorancia y la superstición, es una fuente de cuentos y leyendas, y que este pasaje tiene que ver con una de las historias que presuntamente tuvieron lugar en la época, y de cómo la Inquisición demostró su poder. Si bien no hay documentos que certifiquen esta crónica más allá de la transmisión popular, dicen estos escritos que en la Plaza del Conde de Miranda, a unos pasos de sus homólogas de la Villa y Calle Mayor, se produjo la detención de una mujer que atormentó la ciudad por sus aparentes prácticas impías. La plaza es en la actualidad un espacio sereno y agradable, apartado del bullicio inmediato y enclavada en el corazón del viejo Madrid. Su consideración contemporánea, sin embargo, dista mucho de este suceso. Dice la leyenda negra de la villa que a mediados del siglo XVIII una vendedora de Biblias se hizo enormemente famosa en la zona.
Aunque cada ejemplar era extremadamente caro, era difícil encontrar a alguien que no comprara o quisiera comprar uno de estos libros sagrados. La explicación, reflejo de la idiosincrasia de aquella sociedad, era que poseía condiciones milagrosas. Quien tuviera una de estas Biblias sería dichoso hasta los restos, hasta el punto de que tenía propiedades curativas y como una suerte de lámpara concedía deseos a sus propietarios si realmente así se lo pedían a la Biblia. Sea como fuere, lo cierto es que la buena fama de estas Biblias pronto dio un giro radical. ¿Acaso por envidias o competencias? Comenzó a extenderse la creencia de que no solo es que no tuviera tintes divinos, sino todo lo contrario, estaban malditas. Y para apuntalar la teoría, se decía que el forro que revestía los ejemplares estaba hecho a base de pieles de niños muertos. Era la propia mujer quien supuestamente acudía a los cementerios para arrancar la piel de los pequeños fallecidos. La Santa Inquisición, lógicamente, y eso surtió efecto, actuó, como ya hemos dicho, en este caso, y ahí tenemos, bueno, pues otra de estas profanadoras de tumbas o ladronas de cadáveres, en este caso, como el anterior que se dedicaba en Logroño también a esos menesteres, pero en este caso, fíjate con qué fin, un fin supersticioso y un fin, lógicamente, económico, pero eso sí, siempre utilizando la piel de niños. Recordemos que ya hemos hablado aquí en tu programa más de una vez de que las placentas de los niños, sobre todo aquellos niños que nacían emantillados, acuérdate cuando hablábamos de este tema, aquellos niños que nacían con la placenta completamente cubierto el cuerpo del recién nacido y no amanecía rota, esa placenta precisamente se utilizaba desde el punto de vista de la superstición, bueno, pues para favorecer a aquella persona que la tuviese, puesto que, sobre todo dentro del Palacio Real, había desde el rey hasta otras personas que en el siglo XVII y XVIII la tenían y la llevaban, y sobre todo soldados, para que las balas, las lanzas no le hiciesen daño, ¿no?, sino que resbalasen o pasasen a su lado, siempre desde el punto de vista de creer que ese tipo de elementos realmente podía llegar a estos fines. Así que, como puedes comprender, el primer caso es potente, el de este perfumista de Logroño, que no hace falta, te puede servir perfectamente para una novela, lógicamente, o para una película, pero también este caso de la vendedora de Biblias se las trae, ¿no? Yo creo que tanto uno como otro tienen la potencia suficiente para estar en programas de misterio como puede ser Informe Enigma. Fermín, si hay una oferta, hay una demanda. ¿Qué clientes solicitaban los productos tanto de este perfumista como de esta especie de sacamantecas? No te escucho bien, Jorge, ahora mismo. Te escucho muy lejano. Digo, Fermín, que si hay una oferta, hay una demanda. Entonces, ¿qué clientes solicitaban los productos tanto de este perfumista como de esta especie de sacamantecas? Bueno, pues los clientes solían ser clientes de un poder adquisitivo importante. Entonces, bueno, comprar una Biblia no estaba al alcance de cualquiera en el Madrid de 1800 o 1700. Simplemente eran personas que precisamente acudían a las iglesias, gente muy comprometida, gente de cofradías, gente que estaban pues ahí, médicos, como hemos dicho anteriormente, y bueno, pues dentro de lo que es el mundo de los perfumistas, pues exactamente igual, ¿no? Estos alquimistas tenían a su alrededor pues a esa gente, a veces de la nobleza, a veces de alto linaje, que eran los que económicamente se podían pagar esos buenos perfúmenes hechos precisamente a mano en la misma localidad, y no en este caso a lo mejor perfúmenes venidos de otros lugares, ¿no? Pero vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, que no nos olvidemos que al día de hoy muchísimas perfumerías, y yo personalmente los he visto, te venden este tipo de perfúmenes donde lo que lleva, amén de las esencias que pueda llevar, lleva precisamente feromonas humanas, para la atracción del sexo masculino o del sexo femenino. Tú llegas a cualquier perfumería y preguntas, quiero un perfume con feromonas femeninas, por ejemplo, o masculinas en este caso, ¿no? O lo que tú creas conveniente, y a partir de ahí te lo van a vender. Y bueno, pues ahí tienes también esa razón para pensar si realmente esas feromonas humanas que llevan esos perfúmenes están sacadas posiblemente de cuerpos de cadáveres, o en este caso, bueno, pues químicamente, es decir, a través de determinadas fórmulas que se puedan asemejar o acercar a estas feromonas humanas. Es que es raro, Fermín, porque, vamos a ver, lo que le gusta al ser humano hoy en día es algo muy extraño. Yo he llegado a ir precisamente a perfumerías como las que tú estás haciendo mención, y he llegado a ver perfumes que están hechos con heces humanas. Sí, con heces humanas y con animales.
De hecho, tú te metes, cualquier oyente se mete en internet y pone creación de un perfume y verá que te hablan, pues eso, de animales, de los más llamativos, ¿no? Y aparte de eso, no del cuerpo del animal o de todo el cuerpo, sino de determinadas partes del cuerpo, que siempre suelen ser esas partes como donde salen las heces, el ano, las glándulas sudoríparas, estos lugares que aparentemente son desdeñosos, ¿no? Y no gratos. Bueno, pues en este caso se utilizan junto con esos pétalos de rosas, etcétera, etcétera, y bueno, ahí tienes esta realidad. O sea, que la película del perfume no se iba muy por las ramas, sino todo lo contrario, ¿no? Estaba quizás poniendo en evidencia de que, ojo, que hay mucho perfume por ahí, que si tú lees un poquito te das cuenta que la parte humana está por medio, ¿no? Igual que en el mundo de las cremas, pues lo que te encuentras a veces son, pues esas placentas de las mujeres que se utilizan para este fin, ¿no? Para crear cremas, ungüentos para las manos, para la cara, etcétera. Recordemos que cuando hablamos aquí en tu programa hace ya un tiempo sobre las famosas monjas satánicas de Corella, cuando la Inquisición entró en el convento de estas carmelitas descalzas y visualizó las celdas de las mismas, encontraron metidos en frasco de formol trocitos de bebés, trocitos de niños que ellas mismas parían, con los cuales hacían precisamente ese tipo de ungüentos y de cremas para ellas dentro del convento. Por lo tanto, no estamos lejos, ni mucho menos, de esa realidad que hemos contado en este caso en el siglo XVIII, tanto en Madrid como en Logroño, puesto que esa realidad al día de hoy se sigue desarrollando, no sabemos cómo, pero ahí está, ¿no? Ahí queda la incógnita y cada cual que saque sus propias conclusiones. ¿Sabemos, Fermín, si la película del 2006 del perfume se inspiró quizás en este perfumista de Logroño? Bueno, no creo, porque si no hubiese sonado mucho más, ¿no? Y rápidamente hubiera saltado a la palestra. Este caso ahora mismo es un caso inédito, es decir, nadie lo ha tocado, nadie lo ha desarrollado, nadie lo ha puesto ya colgado en un artículo en internet o en cualquier blog. Es algo que o lo investigas o te vas a las fuentes, y no es el único caso, que te vas a encontrar muchos más casos relacionados con este tema. Porque yo animo a los seguidores de Informe Enigma a que se metan dentro de la página web del Archivo Histórico Nacional y ahí precisamente en el buscador pongan, por ejemplo, alquimia, y verán que hay cantidades de personas alquimistas condenadas por la Inquisición, y si sabes paleografía puedes entender la letra, podrás enterarte de lo que sucedieron con estos alquimistas y qué era lo que movían, ¿no? Qué elementos utilizaban. Bueno, pues entre ellos está este perfumista de Logroño. Por lo tanto, yo animo a la gente para que vean que a veces estamos a la espera de que nos cuenten cosas, ¿no? Pues lo bonito es investigar para ser tú el que veas a veces estos temas inéditos que no se tocan prácticamente en ningún programa. A veces lo que hemos visto ha sido eso, una determinada película que nos ha llamado la atención o un libro que hemos leído, pero que a veces está basado todo en hechos reales, porque hay casos que ahí están, ¿no? Y eso demuestra de que a veces lo que se cuenta a nivel de películas, pues es algo que ha sucedido en este caso en otro país, y como tal, bueno, pues lo recogen esas fuentes y a partir de ahí te hacen una novela o te hacen una película. En este caso puede servir perfectamente también, bueno, pues para hacer una película o para hacer una novela en torno a un perfumista en España que se dedicaba junto con unos vagabundos, bueno, pues a la captura de determinados cadáveres para esos fines. Fíjate la trayectoria y el fondo de misterio, de terror, de morbo que tiene todo este espectáculo. Porque este perfumista, Jorge, como tú bien has dicho, robaba estos cadáveres o en alguna circunstancia algún familiar se lo vendía. Bueno, en este caso él no los robaba lógicamente los vagabundos a los que él pagaba, ¿no? Pero por regla general él solía tenerlo todo muy calladito. Es decir, la familia apenas sabía nada de lo que él estaba haciendo, sino que él disponía del dinero y como tal, bueno, pues pagaba, ¿no? a estas personas. Pero la familia se entera cuando realmente la Inquisición va y lo detiene. A partir de ahí es cuando realmente se arma el escándalo, y a partir de ahí es cuando pues se pone en la picota a este personaje. Pero la familia no sabía absolutamente nada de cuáles eran los elementos. Sí sabía que estaban utilizando castores, que estaban utilizando algo del cachalote, las plantas,
etcétera, ¿no? Incluso animales, gatos, perros, todo eso te lo dicen los documentos, pero bueno, eso te lo encuentras en cualquier perfumista. Tú te metes en internet, ya te digo, y pones cómo hacer un perfume o cómo se hacen los perfúmenes y verás que te aparecen animales de los más variopintos. Por lo tanto, él sabía lo que estaba haciendo como alquimista, y por lo general los alquimistas suelen estar siempre muy, muy, muy camuflados, y más en épocas donde la persecución era más que evidente, ¿no? A través de la Inquisición. Por lo tanto, un alquimista no iba con la cara descubierta, no iba a cuerpo presente, sino que estaba clandestinamente escondido, pues en sótanos, en lugares donde nadie lo pudiera ver, para poder desarrollar este tipo de elementos, y este hombre no iba a ser menos. Él sabía que lo que hacía estaba perseguido, y si lo veían podía rápidamente ser cazado. Así que estuvo un tiempo practicando y haciendo este tipo de perfúmenes, que además lo vendía, y lo vendía bastante bien, es decir, la gente le gustaba. Y bueno, pues ahí está esta otra realidad, ¿no? Que a veces un poco truculenta, un poco terrorífica, pero que sin duda alguna pone de manifiesto que a veces el hombre es capaz de llegar a extremos insospechados para conseguir objetivos, para conseguir metas, máxime cuando sabe y es consciente de que esos elementos realmente ayudan a la creación de ese perfume. Como ya he dicho antes, si hay una oferta, hay una demanda. En este caso, la Santa Inquisición actúa sobre la cabeza de la serpiente, pero no buscó a aquellas personas que eran clientes de este perfumista de Logroño. No, porque lógicamente la gente no sabía el modus operandi de Jorge. Por lo tanto, tú cuando comprabas el perfume ya lo comprabas hecho, pero no sabías de qué estaba hecho. Por lo tanto, la gente no era cómplice en ningún momento. Es como si tú vas ahora pues a esas perfumerías y te compras el de feromonas, ¿vale? Pero tú no sabes qué hay detrás de todo eso. Ellos te lo venden, pero tú no eres culpable de la venta de ese perfume, ¿no? Ahora, ¿qué hay detrás? Bueno, pues no se sabe, ¿no? Pero ahí está un poco la pregunta que yo dejo en el aire, ¿no? Con respecto a estos perfúmenes de feromonas. Pero en este caso la gente, pues como cliente que podían ser, compraban el perfume, pero a sabiendas de que lo habían hecho pues con pétalos de rosa, que posiblemente sería lo que más se visualizase en ese momento en la casa donde él vivía, pues rosas por un lado, pétalos de claveles o de a saber, para precisamente, bueno, pues hacerlo, ¿no? Pero detrás siempre hay otro mundo, que es ese otro mundo desconocido, donde a veces, bueno, pues este tipo de elementos forman parte, ¿no?, de esta realidad, pero eso lógicamente siempre se hace de una manera muy clandestina, muy anónima, sin que la gente lo vea, porque son fórmulas que a veces inventa el mismo alquimista, y como tal pues no quiere tampoco que nadie se la robe, y por lo tanto lo que menos le interesa es tener gente delante, ni siquiera la propia familia. Por lo tanto, todo cuanto se hacía puertas adentro, y por supuesto eso no salía fuera, sale fuera cuando el vagabundo, pues a veces quizás con un poco más de alcohol y de vino, que también le favorecía a este personaje, pues cae en la trampa de algún determinado descuido que lógicamente va a servir, ¿no?, como acicate para la detección de este personaje, sobre todo a través de la tierra, ¿no?, que a veces pues no se esperaba en quedarla en la sepultura lo suficientemente bien puesta para que pasara desapercibida, sino que se veía pues que había sido removida, que había sido utilizada para algo, y en este caso la sospecha caía, ¿no?, en que posiblemente bajo la tierra, inclusive el cuerpo del fallecido pues no estuviese, que hubiese habido algún robo de cadáveres, como hay tantos en muchos cementerios en esa época, donde la gente que sabía perfectamente que un hombre o una mujer de la nobleza, de la hidalguía o de un barrio que sabía que manejaba pela, pues esa gente eran enterradas, y la gente iba, había ladrones de tumbas que se dedicaban precisamente, bueno, pues a robarle a esa gente esos anillos, esos pendientes que llevaba, etcétera, etcétera, y así se conseguía precisamente esos elementos. Inclusive te encuentras casos de personas que le robaban el propio traje, ¿no?, al hombre, la propia mortaja, inclusive a la mujer, pues el traje que llevase puesto, el traje que a lo mejor le servía luego para vestir esa persona o para vender en el mercado a otras personas, ¿no? Es decir, esos ladrones de tumbas siempre han existido, y por supuesto por doquier, en cualquier lugar de España que te metas buscando en las hemerotecas encontrarás ladrones de tumbas. Recuerda que una vez hablamos aquí en Badajoz como dos hermanas, una actuaba en Mérida y otra actuaba en Badajoz, se dedicaban ahí por los cementerios precisamente a la captura de determinadas osamentas, determinadas tibias, fémures, para luego hacer con ellos, bueno, pues esos ungüetos, esas brujerías, esos hechizos a otras personas junto con otros elementos que utilizaban. Y esto sucedió en el siglo XX.
y la Guardia Civil pues las pilló infraganti, y la de Badajoz, y esta va a ser la que va a delatar también a su propia hermana, a la que actuaba de la misma manera, con el mismo modus operandi, utilizando este tipo de elementos cadavéricos, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una realidad que no nos debe de extrañar para nada. Quizás hoy se vea menos, pero no es así, porque te metes en Internet y verás que siguen habiendo profanaciones de tumbas en muchísimos lugares, bueno, pues para hacer ritos satánicos, o como hemos contado aquí ya en tu programa, también para el tema de los paleros, los famosos paleros que necesitan huesos de muerto o samentas de huerto para meter en el caldero y hacer luego sus determinadas fórmulas o brebajes relacionados con el mundo de la superstición, etcétera, etcétera. Así que no es extrañar el caso de Jorge Grau en Logroño, porque eso ha estado a la orden del día y lo sigue estando en muchísimos lugares. Simplemente te metes en Google y pones profanación de tumba, y en el 2011, 2013, 2014 verás que hay profanaciones de tumbas en muchísimos lugares para estos fines. Me gustaría, Fermín, poner en entredicho a la Santa Inquisición, y para eso pido tu colaboración, porque esta institución era sobornable. Sí, era sobornable, claro que sí. A ellos lo que más les interesaba era el dinero, era la pela en un momento determinado, y aquellas personas que poseían una buena cantidad de dinero a veces eran capaces, sobre todo conversos de judíos, eran capaces inclusive de sobornar a la Inquisición para conseguir, por ejemplo, que el San Benito, que estaba colgado en la iglesia del pueblo de ese condenado, a través del dinero, del pago del mismo, se retirase el San Benito de la iglesia, ¿no? Eso hay documentos y hay casos. Por lo tanto, la sobornación estaba ahí, a lo largo del día, ¿no? Y los que tenían la pela en este caso eran ellos, los conversos, y como tal, los conversos de judíos, y como tal a veces actuaban de esta manera en muchos casos, ¿no? Y funcionaba, es decir, funcionaba porque si tú dabas una determinada cantidad de dinero que ellos pedían, pues te quitaban el San Benito, y por lo menos no estaba siendo deshonrado en esos momentos en el templo, con esa visualización de los parroquianos que acudían, ¿no?, a misa, viendo en las paredes pues ese letrero puesto con tu nombre, apellido, la herejía que habías cometido, y que así precisamente estuvieron colgados, como ya hemos dicho aquí en tu programa, hasta 1834. Por ejemplo, el San Benito de Jorge Grau pues estaría colgado en la Catedral de Logroño como hereje que fue, como persona que fue condenada por alquimista, ¿no?, más que nada. Si tanto este perfumista como esta especie de sacamantecas hubieran pagado una cantidad cuantiosa a la Santa Inquisición, ¿se habrían librado de una ejecución? Pues si realmente la hubiesen tenido, posiblemente. Yo animo a los oyentes a que vean precisamente, y si no la has visto, la película de Los fantasmas de Goya, una de las películas que a mí más me gusta y que toca el tema de la Inquisición desde el minuto 1 hasta el final. Y es espectacular, ¿no? Además, cómo se ve ahí precisamente cómo se compran a los inquisidores de las familias judías, precisamente para esos fines que hemos contado, como la bajada del San Benito, o para que no sean detenidos, ¿no? Porque han visto que ha habido una denuncia, pues para que el inquisidor no actúe, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque al final, el inquisidor sigue actuando, porque en muchos casos lo que le interesa es las haciendas, y le interesa que caiga toda la familia, ¿no? Y bajo tortura pues te hacían decir, como ya hemos contado, que mi madre, mi padre, mi hermano, etcétera, etcétera, pues también practicaban esas mismas herejías, y todos caían en esa tela de araña inquisitorial, y a partir de ahí la confiscación de bienes era el siguiente paso, ¿no? Y eso equivalía a que las tierras, las casas, el dinero que hubiese, pues pasaba a manos de la Inquisición, y una parte iría para el fisco real, para la monarquía, pero la otra iba para la Iglesia Católica. Curioso cuanto menos lo de la Santa Inquisición. Fermín, como siempre, un verdadero placer que hayas pasado por nuestro espacio para hablarnos de estos temas que no están a la orden del día, que no están a la luz, que están ocultos, y que tú te encargas de investigarlos. Sí, sobre todo porque ya sabes que a mí me gusta el misterio documentado, y sobre todo porque, como ya siempre decimos aquí en tu programa cuando participo, la historia es cultura, y la cultura no es enemiga de nadie. Por lo tanto, mi misión es esa, la de investigar, que me encanta investigar y sacar a la luz ese tipo de historias que otros pues no han sacado, porque no han podido acercarse al Archivo Histórico Nacional
está en Madrid, yo entiendo que la gente de Logroño, pues venirse a Madrid a investigar le supone un gasto, y si no tienes una beca, si no tienes una ayuda económica para hacer una tesis doctoral o algo, pues difícilmente vas a venir a pagarte una pensión, estar ahí a lo mejor meses y meses hasta que encuentres algún documento relacionado con esa temática. Pero claro, cuando uno ya conoce el funcionamiento, pues no te es tan difícil encontrar documentos que son muy, muy, muy llamativos, y irán apareciendo en estos días, irán apareciendo muchos más que iré sacando precisamente, bueno, pues para poder compartir con los oyentes en Informe Enigma o allí donde me digan. Es curiosa esta frase que dices, me gusta mucho, la cultura no es enemiga de nadie, sin embargo parece que en la época que estamos viviendo actual sí que es enemiga de los jóvenes, porque se enorgullecen de no haber leído un libro en su vida. Si la Santa Inquisición estuviera ahora mismo, ¿qué pasaría con esta gente? Bueno, pues seguramente los aplaudiría porque precisamente el borreguismo, la incultura, es de lo que se ha abastecido siempre instituciones religiosas, ¿no? Gracias a eso ellos han podido domesticar a la gente y encauzarlas por la senda que a ellos les interesaba, puesto que lo que menos realmente le podía interesar en este caso a la Iglesia era que la gente pensase, ¿no? Y se hiciesen preguntas sobre los evangelios, sobre Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera, y claro, eso podía conllevar romper con la Iglesia, y como tal para eso se crea la Inquisición, para que ese tipo de personas que pensaban pues realmente no se fueran fuera de la órbita, sino que a través del terror pues lo hiciesen venir no solamente ya al condenado, sino también a todos aquellos que visualizaban la condena, ¿no? En este caso a los jóvenes posiblemente pues los aplaudiría la Inquisición para que siguieran la línea de leer aquellos libros que realmente le interesaban a la Iglesia. Por eso existía el índice de libros prohibidos, que eran aquellos libros que realmente, bueno, pues a veces atentaban contra el cristianismo, o por ejemplo libros de Lutero, o de libros que tienen que ver con el Islam o con el propio judaísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto pues estaba mal visto y por supuesto perseguido. Para eso existía una famosa biblioteca que la Inquisición tenía, que se llamaba Infierno, donde estaban metidos aquellas obras malditas, aquellas obras como los Grimorios, la Clavícula de Salomón, el Cisternillo, etcétera, etcétera, o el mismo Quijote, aunque este no fue depurado, o sea, no fue realmente un libro maldito, pero sí fue depurado en algunas partes porque consideraban que no iba en la línea que a la Inquisición le interesaba. O la propia Teresa de Jesús, de la que ya hemos hablado aquí también en tu programa, ¿no? O sea, esa monja a la que, bueno, se la ha encumbrado, se ha puesto como doctora de la Iglesia, y sin embargo, cuando tú ves los documentos de la Inquisición que hay contra Teresa de Jesús por los libros que escribe, pues te dice literalmente los 4 o 5 calificadores del Santo Oficio que Teresa de Jesús no ha escrito ni uno de sus libros. O sea, eso de doctora de la Iglesia se lo ha sacado de la manga unos cuantos, ¿no? Porque te dice claramente el documento que quien escribe los libros es San Juan de Ávila San Juan de Rivera y no Teresa de Jesús, ¿no? Por lo tanto, te dicen incluso que han plagiado, es decir, que han copiado a Ludovico Blosio, a otro místico belga, y sin embargo pues nos venden a Teresa de Jesús como si fuese una doctora de la Iglesia. Pues mira por dónde, de doctora se demuestra con ese documento de la misma Iglesia inquisitorial, lo escriben los dominicos, que Teresa de Jesús no escribió absolutamente nada, sino que otro era el que escribía, y encima plagiando. Toma ya. Ahí lo tenemos. Fermín, lo dicho, compañero, un placer, y nos escucharemos dentro de muy poco. Venga, un placer como siempre participar en Informe Enigma, y hasta que tú me digas, hasta cuando queráis. Un fuerte abrazo para todos. Un abrazo.